Hola, ¿qué tal? Seguidores de nuestro canal Entera TV. El pasado 12 de abril se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena el pleno departamental estatutario del Sindicato Único de Educadores de Bolívar. En ella participaron varios miembros de la rama ejecutiva de FECODE, así también como de la Central Unitaria de Trabajadores. Y aquí podemos ver algunas de estas posturas. En primera instancia se presentó la compañera Marta Rocío Alfonso, quien expuso la necesidad de seguir apoyando las reformas del cambio. Asimismo expresó que los jóvenes no quieren ser maestros porque para llegar a tener una profesión en Colombia hay que endeudarse y que FECODE no debe ser indiferente a ello porque FECODE es muestra de resistencia. También explicó las brechas que hay en la educación debido al congelamiento que se hizo en el sistema general de participación, lo que obligó a tener un estancamiento en cuanto a la progresividad que se había conquistado, y esto pasó con la derrota que tuvieron cuando se instauró el decreto 278, derrota que se dio debido a la represión que en ese momento el Estado infringió sobre cada uno de los educadores que salieron a protestar a las calles. Señaló que este año hubo un aumento significativo del 29% en el presupuesto, pero que ese presupuesto adicional y que ha sido histórico se ha tenido que emplear para cubrir deudas que dejó el gobierno anterior, por ejemplo, el curso de los 8.000 y la necesidad de ascender a muchos maestros que estuvieron congelados en el escalafón durante mucho tiempo. De igual forma señaló que en nuestra lucha seguimos buscando el aumento del presupuesto en el Sistema General de Participaciones, buscando que haya un ascenso anual, que haya reconocimiento automático de la titulación para ascender, que cada día o cada año se mejore la capacitación docente, que sea continua y de calidad, y que se está buscando que en el acta de nivelación nuevamente se logren victorias significativas para reivindicar la lucha del magisterio. También criticó la falta de sistematización en el departamento de Bolívar de las hojas de vida de los maestros desde la etapa de vinculación, lo que dificulta los trámites como la cesantía, las pensiones y demás. Ese hacer de la escuela, esa construcción social y esas transformaciones que se deben hacer en el territorio. Precisamente ayer, en la reunión de seguimiento de acuerdos, que hubo ayer reunión en la mañana, no informaba ni siquiera en el lector, lo hemos informado que tenemos hasta la próxima semana. Una de las cosas que hablábamos era, ¿qué va a hacer este gobierno para que realmente haya una reforma constitucional? Para que esta discusión de escuela territorio de paz, que es un proyecto de resistencia que hemos tenido en la escuela, se junte con varias plataformas que están pidiendo. No solo que se recupere la enseñanza de la historia que avanzó, pues hay una metodología ahorita para que se aplique y que se miren otros contextos, sino que realmente repliquemos la educación, porque si esa educación no sirve para resolver los problemas del país, pues en últimas estamos repitiendo y preparando para las pruebas censales, para las pruebas internacionales, que es el mismo debate que vimos en los otros espacios de los países. Entonces es una discusión sobre la educación que implantó el neoliberalismo con una serie de normatividades y que tuvo un proceso. Pasamos. Que para este proceso, ¿sí? Ha habido una fuerte campaña contra FECODE sobreviviente a toda la estigmatización, a toda la persecución y a todo el señalamiento. Y hoy, estos que están aquí, Centro Democrático y otros como Partido Conservador y otros sectores que han estado históricamente en el poder, se han dedicado a señalar, y el objetivo cuál es privatizar la educación. Es que salen a paro, mejor los bonos escolares. Es que están protestando, es que se meten en política, es que participan en la discusión del país, y eso ha generado toda una estigmatización, años persiguiendo, miles de muertos. Mi pregunta es si el magisterio, los trabajadores y trabajadoras en general, se ubican que esos que atacan hoy el gobierno de Petro son los mismos que nos han atacado históricamente a nosotros, y nosotros no nos vamos a unir a ellos para atacar un gobierno que representa
un programa que construimos colectivamente, que tengamos que exigirle al gobierno frente a una serie de situaciones que cumpla ese programa y que cumpla los acuerdos, sí. Porque ¿cómo se construyó el programa? Pues con la participación de muchos dirigentes activistas en las regiones y en lo nacional, que hacíamos parte del pacto histórico y que estuvimos en cantidad de sesiones para construir una parte de eso que es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es un acuerdo que se hace con las diferentes representantes en el Senado, y esa es la discusión de cómo en este país. Una de las debilidades que tienen los maestros y maestras y en general es que cuando uno les plantea algo no entienden las funciones de los tres poderes públicos y de los órganos de control y creen que se puede sacar todo por un decreto presidencial. Nosotros como maestros y maestros en tercero primaria, yo me acuerdo que uno le enseñaban los tres poderes públicos y qué hacía uno. Ese trabajo hay que hacerlo para que ustedes entiendan por qué la procuradora tiene una cacería en con todo lo que se mueve con este gobierno. ¿Cuál ha sido el papel de la fiscalía? ¿Cuál el de la defensoría? ¿Por qué el Congreso, que lo compran y hacen todo el lobby, los empresarios y las multinacionales, vota lo que vota en el Congreso? ¿Sí? ¿Cuál es el papel hoy de la rama judicial? ¿Cómo se eligen y por qué hay esas influencias? Eso es parte de la formación que tenemos que dar, pero hay que hacerlo vivo, hay que hacerlo con ejemplos, para que los niños, las niñas, los jóvenes, las comunidades educativas y sobre todo los maestros entiendan de qué se les está hablando. Porque a mí sí me preocupa que una vez les explica algo y los compañeros dicen, eso a mí no me importa tal cosa. O sea, creo que ahí también no hay una argumentación y esa es tarea del sindicato. Entonces, estos que nos han estigmatizado y nos han perseguido han llevado a una situación bien compleja del país al mismo tiempo. Podemos pasar. Y una de estas que yo quiero, la vez pasada, y la presentaré todas las veces que sea para que los maestros se den cuenta. Pero yo aquí obvié una parte de la exposición, era lo que estaba por larga, que es todo el debate de construcción de memoria que hicimos del movimiento sindical y del movimiento y del FECOL. Y en esa construcción de memoria hay varias construcciones y hay varios avances. Y una de estas es que entre esos hallazgos hicimos un cruce de mapas y información entre contextos, patrones y presuntos responsables. ¿Con qué lo hicimos? Con toda la información que recuperamos de las víctimas, de los talleres, de las bases de datos. Y una de estas, que es bien importante, es cómo en el pico de violencia letal del magisterio, el que dejó más muertos, porque hubo varios picos de violencia, fue entre el 2001 y el 2002. Si ustedes ven, arranca más o menos en el 2000 y empieza a subir el número de muertos. O sea, fueron 2 años y medio más o menos, donde día de por medio asesinaban a un maestro y muchos de esos eran dirigentes regionales, territoriales, nacionales. O sea, fue una situación dramática. Cuando uno entrevista a los dirigentes de este momento, dicen que no tenían tiempo ni la asimilada que pasaban, porque se la pasaban de entierro en entierro, recogiendo muertos, llamando, haciendo denuncias, y que lo único que me atendía era la comunidad internacional. Y en este sentido, ¿qué pasó dentro de los años 2001 y 2002, compañeros y compañeras? Vinieron las principales reformas. Una es lo que significó la primera reforma del Sistema General de Participaciones, la Ley 715, que es una contrarreforma que hace, que toca muchos aspectos de la Ley 115 de 1994, ambas son del 2001. Y la tercera cuestión es el decreto 1278 de 2002. Yo le digo a los compañeros y compañeras, es que no fue que el 2277 no le importó lo que nos iba a pasar, es que me quebraron su resistencia y un paro también, donde un descuento nacional y golpeó el movimiento y fue una derrota. El 1278 fue una derrota y los compañeros resistieron y lograron algunas cosas, como por ejemplo que nos mantuviéramos en el combate y que mantuviéramos un régimen exceptuado donde los maestras y maestros nos pensionamos a los 57 años. Obviamente las maestras nos subieron 2 años para que a los compañeros hombres les bajaran 5 años, es decir, que nosotros trabajamos
2 años más para que ellos trabajen 5 años menos. Esto fue algo que quedó en la norma, ni siquiera se hizo una diferenciación por entre hombre y mujer, pero se logra mantenerlo allí. Y muchos preguntan, ¿y en la reforma pensional por qué no nos meten? Compañeros, en el Senado buscaría que subieran la edad de pensión a todos a los 62, 65 años, porque nosotros estamos bajo el 100. Entonces aquí hay una discusión cuando dicen, es que nos quieren llevar al 100, y yo digo, somos 220.000 maestros que estamos bajo el 100. 220.000 de los 311.000 somos ley 100 hoy. ¿De qué estamos hablando frente a lo pensionario? Entonces, toda esta situación de debates que viene desde los años 2000, 2001 y anteriores, porque recuerden que en 1997, y ese fue un periodo de fuertes luchas en Colombia y el magisterio, terminan en varias cosas. Uno, en la descentralización, como se quiere, la ley 715, el recorte del sistema general de participaciones, el decreto 1278 y todas las normatividades que salieron ahí, el 1850, el 3020 y todas las normas que nos recortaron vacaciones, que cambiaron las asignaciones, las medias, etcétera, fueron prestadas ahí, es decir, toda la normatividad neoliberal. Entonces a veces la gente habla de neoliberalismo y lo ve por allá afuera en una empresa, no. Es lo que hacemos todos los días, que nos obliga a entregar evidencias de si respiramos, de si llegamos, de si salimos, y que en última le quita la esencia de la profesión docente como organizadora social para volverse una profesión donde tiene que darle gusto a quién, al rector, o a alguien que te va a evaluar y que te va a decir cómo es. ¿Podemos pasar? Bueno, nosotros hablando del SGP, el SGP tiene como 3 momentos. Uno, el que generó la Constitución del 91, pues que era transferencias en ese momento, Sistema Nacional de Transferencias, y que hacía que la bolsa de impuestos, porque el SGP es una bolsa de impuestos, otros ingresos, pero esencialmente de impuestos, digamos, año a año la fórmula aumentaba. Entonces, en el 2001, el primer recorte que se hace es para que la fórmula prácticamente no crezca, ¿sí? Pero además con un agravante, que durante las primeras 2 décadas de este siglo se hicieron 20 reformas tributarias, donde la esencia fue exenciones tributarias a las grandes multinacionales. Entonces la bolsa del Sistema General de Participación, donde se aplica la fórmula, se redujo. Y si hoy volviéramos a la fórmula inicial, no se solucionaría el problema en términos de que hay que cambiar las variables. Otra de las ejecutivas de FECODE en presentarse fue la licenciada Victoria Avendaño, quien recalcó la necesidad de tener en cuenta el panorama internacional que se vive y cómo desde políticas internacionales como la OCDE se ven direccionando a nuestro país políticas educativas de corte neoliberal y que esto viene pasando hace más de 3 décadas. Ella señaló su posición crítica en frente a las reformas del gobierno actual, indicando que le ha faltado mucho a este gobierno y que ha incumplido la promesa con el magisterio. Indicó que en la reforma actual de salud hay que hacer una reflexión más profunda porque hay algunas ideas que no están bien claras en esa reforma y que debemos defender el FOMAT porque ha sido una de las conquistas más significativas que se ha dado en materia de salud para los maestros, ya que ha mantenido la independencia del sector privado y que si se debe entregar los recursos de la salud sea destinada a una fiducia estatal y no a una fiducia privada. Por último, señaló la importancia de mantener un sindicalismo autónomo e independiente en las políticas gubernamentales, que sea capaz de resistir y ofrecer resistencia frente a las malas prácticas que ejercen los gobiernos de turno y que por esta razón no pueden acogerse a un sistema político o depender de este como tal. Al Sistema General de Participaciones debe tener todos esos componentes. Y elementos tenemos muchísimos.
no solamente dentro, sino fuera del gobierno, que se oponen a esa reforma constitucional, porque lo que están pidiendo desde las naciones es precisamente que se flexibilice el manejo de esos recursos para darle, como nosotros sabemos y decimos coloquialmente, un manejo politiquero a los recursos del Sistema General de Participaciones. Entonces ahí hay que garantizar más recursos, pero también un blindaje para que no haya malos manejos de esos recursos del SDP. Pero también en ese acuerdo hay cosas que son importantes decirlas, compañeros. En lo que tiene que ver con ascenso para los compañeros del 1278, a nosotros no se nos puede pasar decir, y póngale la excusa que usted quiera, pero no se nos puede pasar decir que aquí el gobierno nos ha venido cumpliendo con la fecha de inicio de convocatoria a las evaluaciones de ascensos y reubicaciones. Porque colocó la fecha del 7 de diciembre para empezar con la venta del primo del RIF, pero posteriormente de manera unilateral, porque el gobierno unilateralmente modificó la fecha, colocó como fecha el 20 de febrero, el 28 de febrero o 29 de febrero que acaba de año, el último día de febrero, pero posterior unilateralmente modificó la fecha y colocó como fecha el 20 de marzo. Pero resulta que hoy también llegó el 20 de marzo y modificó la fecha unilateralmente. Yo le pregunto a los compañeros una cosa. Cuando en los gobiernos anteriores, de manera tan clara, nos violaban los acuerdos de esa naturaleza, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Entonces, compañeros, entonces aquí, cuando nosotros decimos que los sindicatos deben mantener su independencia y autonomía del gobierno y del patrón, no es para que nos pongamos en oposición al gobierno, es para que las organizaciones sindicales hagan lo que le corresponde en defensa de los derechos de sus afiliados, porque para eso no se elige. Y no quiere decir que si nosotros hacemos una movilización, un plantón o una marcha, ya nos estamos declarando en oposición al gobierno de Gustavo Petro. O sea, nos equivocamos si pensamos de esa manera, y me disculpan que sea tan directa, pero es mi manera de pensar. Y cuando yo llegué como ejecutiva de FECODE y hice mi campaña, que agradezco a muchos de los que están aquí que hicieron una campaña por mí, por mi condición de salud en ese momento, lo hice con la consigna de independencia y autonomía del movimiento sindical. Y en cada momento resalto que debe mantenerse esa independencia y autonomía del movimiento sindical. Pero hay otros puntos, o sea, es bueno que ustedes conozcan, porque el mismo gobierno nos ha pasado a nosotros y autónomamente han elaborado un cuadro en donde dicen avances de los acuerdos, pero resulta que si ustedes revisan en cada uno de los puntos, dice cumplimiento parcial. No hay más de tres acuerdos en este momento que digan cumplido, y son fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte económica, porque sería el colmo que no nos hubieran cumplido ni siquiera con la emisión de los decretos salariales y todavía con algunos que nos hacen falta. Entonces, compañeros, es bueno que tengamos en cuenta eso y de manera objetiva analicemos qué nos están cumpliendo, qué no nos están cumpliendo de los acuerdos para salir a reclamar, porque no podemos quedarnos callados frente a eso. Quiero decirles también que lo que tiene que ver con el debate de salud, voy a dejar eso ahí porque el tiempo no me alcanza, tengo un cronómetro. Quiero decirles a los compañeros una cosa. En el debate que tiene que ver con salud, en donde también tenemos más acercamientos que diferencias. ¿Cuáles son los acercamientos que tenemos y los consensos que tenemos en el comité ejecutivo y cuáles son las diferencias? Espero que ustedes lo sepan porque el debate es público. Lo primero es que tenemos que decir que así como ganamos la ley 91 en la calle, y nosotros tenemos una consigna que dice que lo que con lucha hemos conseguido, con lucha lo defenderemos. Nosotros lo primero que estamos pidiendo es que se respete la ley 91. Y el hecho que sigamos insistiendo, y debemos seguirlo diciendo, que se respete la ley 91, que defendemos la ley 91, no quiere decir que estemos diciendo que nos están echando para atrás la ley 91. Sin embargo, sí la han venido violando, y ahorita les voy a decir por qué.
Segundo, estamos diciendo que defendemos el FOMAC, porque el FOMAC tiene una característica especial y es que como fuente especial del Estado sin personalidad jurídica nos unificó en lo que tiene que ver con el reconocimiento de salud, pensión y cesantías. Seguimos defendiendo el FOMAC y eso hay que seguirlo recalcando, como lo hicimos en los gobiernos anteriores, tenemos que seguirlo recalcando en este gobierno y ahorita les digo por qué. Y en tercer lugar, quiero decirles también que defendemos el régimen exceptuado de salud. Y hay que seguirlo diciendo. Nosotros somos exceptuados de la ley 100. Y cuando nos exceptuaron de la ley 100, no fue porque el gobierno de turno en ese momento quisiera mucho a los maestros y dijera no le vamos a aplicar la ley 100. No. Fue también una conquista del magisterio conseguir que nos exceptuaran de la ley 100. ¿Y qué es lo exceptuado de nosotros? Lo exceptuado de nosotros es que no pagamos cuotas moderadoras, es que no pagamos pago, es que no tenemos preexistencia, es que no tenemos periodos de carencia, etc. Que nos atienden 100% a nosotros como titulares y a nuestros beneficiarios. Ahora ustedes me dirán, pero eso está en el papel, sí, por eso ha sido la lucha permanente, para que nos apliquen eso que nos han violado año tras año en todo este tiempo que se está aplicando ese régimen especial exceptuado para la salud del magisterio colombiano. Pero tenemos que seguirlo recordando y tenemos que seguirle diciendo, compañeros y compañeras, que tenemos que seguirlo defendiendo. Que hoy nos han dicho, no lo vamos a quitar, lo vamos a respetar, muy bien, lo aplaudimos, pero no quiere decir que no lo vamos a dejar de recordar. En tercer lugar, aquí hay una cosa que es supremamente importante tenerla en cuenta. El régimen exceptuado para nosotros hoy adquiere una gran importancia. También voy a ser sincera con ustedes. Porque es que aquí, en una reunión que tuvimos con el presidente Gustavo Petro, allá en uno de sus salones, lo que nos dijo el presidente Gustavo Petro fue: qué bueno que el magisterio, que con el magisterio se inicie la aplicación de la reforma a la salud. Y yo con eso, aquí acabo de decir, hay que seguir defendiendo la reforma a la salud, eso es respetable, hay que seguir defendiendo la reforma laboral, la reforma pensional, eso es respetable, pero podemos discutirlo más adelante. Pero entonces hay muchos compañeros y compañeras que plantean lo siguiente: si es tan buena la reforma a la salud que está en el Congreso de la República, ¿para qué defender el régimen exceptuado? Si nosotros nos tendrían que aplicar la ley que se va a aprobar en el Congreso de la República. Pero es bueno que aquí se tenga en cuenta una cosa también. Es que, aquí lo acaban de decir, el Congreso de la República mayoritariamente en este momento tiene otros intereses. Y si se aprueba la ley de salud en el Congreso de la República porque logren revivirla, obviamente no es una reforma a la salud que va a salir con todas las garantías para el reconocimiento de la salud al pueblo colombiano. Nosotros debemos seguir exigiendo, seguir siendo exceptuados de cualquier ley de salud general que salga del Congreso de la República. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando realmente comprobemos que haya una ley que es superior a lo que nosotros tenemos. Perfecto. Entonces, finalizo con esto. Se acaba de aprobar el gobierno nacional. Esto requiere una explicación mucho más a fondo, pero voy a referir solamente los titulares. El año pasado, el gobierno nacional propuso el cambio de modelo de salud. Nosotros tenemos un modelo que es un modelo de ley 91, no es el modelo de ley 100. Por lo tanto, el modelo no se cambia. ¿Qué es lo que se va a cambiar? Sin embargo, el gobierno está diciendo cambio de modelo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que se acaba de aprobar, por ejemplo? Lo que se acaba de aprobar y que no lo conocemos todavía con sus firmas, lo que se acaba de aprobar en el Consejo Directivo del Fondo son los lineamientos o términos de referencia con los que se van a hacer las nuevas contrataciones para la prestación del servicio de salud. No es ningún nuevo modelo, son los términos de referencia que salen en los acuerdos. Pero es un acuerdo que lo aprobaron el 1 de abril y que desafortunadamente hoy todavía no lo conocemos. Conocemos el borrador, pero no ha salido
desde el 1 de abril que lo acabaron hasta el día de hoy, no ha salido todavía el acuerdo con las firmas que le dan la aprobación definitiva a esos lineamientos generales. Hoy, para nosotros, estoy diciendo, voy a decirles, y se lo voy a decir en titulares nada más, ¿por qué para nosotros sí hay atropello a la ley 91? Es porque al inicio les dije que la ley 91 establece que una fiducia estatal es la que administra, contrata y maneja los recursos del FOGAR. Lo hace la fiduprevisora. Si está en manos de corruptos no es problema de los maestros. Pero nosotros defendemos que se respete la ley 91. Y si es la fiduprevisora, es la fiduprevisora. Y si es otra entidad, es otra entidad. Pero está en el marco de la ley 91. ¿Quiere decir que porque defendamos la ley 91 estamos defendiendo la corrupción de la fiduprevisora? No. Estamos exigiéndole al Estado que haga uso de todo su poder para que los organismos de control eviten la corrupción que se ha enquistado en la fiduprevisora. La participación de Victoria Avendaño provocó la reacción del ejecutivo de la CUT, Over Dorado Cardona, quien insistió en la necesidad de hacer un análisis sobre la geopolítica a nivel nacional e internacional, señalando que hay una lucha interimperialista a la que debemos nosotros reflexionar en este nuevo mundo multipolar en el que vivimos, ya que muchas de las políticas que aterrizan en materia educativa tienen que ver con las decisiones que se toman a partir de esos movimientos que se gestan a nivel internacional y de instituciones internacionalizadas. De igual forma, invitó a los maestros a reflexionar sobre comprender la diferencia entre democracia y fascismo, señalando que los maestros en este momento tenemos un gobierno alternativo que fue producto de la democracia, de la elección de voto popular y que representó un cambio significativo frente al continuismo de una clase política neoliberal que se había gestado durante muchas décadas y que por tal razón los maestros debemos estar en pie de lucha defendiendo las reformas democráticas del actual gobierno y no ser una talanquera o obstáculo para darle pie a que los gobiernos fascistas nuevamente retomen el control y en las próximas elecciones puedan tener otra vez la oportunidad de llegar al gobierno. Cuando usted no le habla así, ni los empresarios ni los gobiernos, no podemos eso. Primer elemento de la reforma laboral, elemento central de lo que tiene que ver con el derecho laboral individual, estabilidad laboral y formalización. Eso es lo que está planteando la reforma. Pero como la discusión en el Congreso, ni estabilidad laboral ni formalización, o quieren poner en la para fácil. Segundo, tercer elemento de la reforma laboral, derecho laboral colectivo. ¿A qué supone el Congreso del establecimiento ahí? Que no exista libertad sindical, que no exista el derecho de negociación colectiva, que no exista nada de eso. Y el cuarto elemento, que es como el derecho procesal. Si nosotros los trabajadores y trabajadoras somos los que tenemos el elemento preponderante en la producción de la riqueza, si nosotros no hay distribución de riqueza, si nosotros y nosotras no hay distribución de riqueza, y si nosotros somos los protagonistas porque somos la parte material de la legislación laboral del Colombia y del mundo, lo que estamos exigiendo es que el derecho procesal proteja la legalidad, porque siendo los fuertes de la cadena de producción somos los materiales en términos de la relación obrero-trabajador. ¿Qué es lo que pasa con la reforma de la salud? Miren los videos, quienes salieron allá con porno, haciendo así, ya de la mano y todo eso, diciendo que se caiga la reforma de la salud. ¿Quiénes? ¿Y qué se está pidiendo en la reforma de la salud? Dos cosas simples, derecho fundamental y prevención. ¿Y para qué derecho fundamental y prevención? Tiene que acabarse con las EPS, o por lo menos restringirlas. El problema va a acabar con el negocio de los empresarios de la EPS que están manejando entre 80 y 100 millones de pesos. 80 y 100 millones de pesos al año. No lo quieren soltar. Por eso segundo, porque ellos son los encargados de financiar los poderes del Estado, en particular al confesionario, a sectores del confesionario. Entonces se tiene el otro tema, reforma pensional. ¿Cuál es el problema de la reforma pensional? El problema es que se quiera que el adulto mayor efectivamente pague
mínimo de pensión en la vida. Se quiere que no tengan por lo menos nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, la generación de tener posibilidades de pensionarse, porque con lo que hay hoy no hay posibilidades para ellos y para ellos. Y estamos hablando de nuestra generación. ¿Saben cuál es la discusión que hay en plata? 300 billones de pesos al año por el sector financiero. Con esta reforma solamente el gobierno Petro está avanzando en quitarle de 30 y 50 billones de pesos en el año de los 300 millones. Y entonces un grito en el cielo, no hay esto, no hay aquello, se oponen a todo, nada sirve. Y estoy hablando del establecimiento. Así son de malas las reformas sociales que no la quieren los empresarios, los medios económicos y algunos sectores que no han entendido eso. Y entonces cuando empieza el problema de quitar el puntico de cada cosa, decimos, nosotros creemos que hay, sí, pero no la apoyamos por este punto. Y entonces esa es la lectura del momento que hay que articular con la realidad y con esta práctica cotidiana. Porque yo puedo decir acá, el gobierno, nosotros no tenemos ningún problema con el gobierno, pero en mi práctica soy oposición. ¿Qué estamos diciendo de otros movimientos? Digamos que nos metemos en esto, en lo fundamental, a ver si podemos sacar esto adelante. Y entonces, nosotros qué decimos, se vienen 2 años muy duros, pero muy duros con nosotros. ¿Ustedes creen que cuando Gustavo Petro fue a la costa, fue a la Guajira, a mirar el problema de agua, saca los decretos de emergencia del Ejecutivo y se los tumba la Corte Constitucional? Se los tumba cualquier parte donde está tumbado. Ahí estaba con el tema de la energía, con la costa, pero iba a tomar una medida, no pueden. Vean el plan nacional de desarrollo que lo quieren parar. Por todos lados, compañeros y compañeras. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Juiciosamente entender el momento, darle la lectura al momento y poner posición sin estar así como la pared. Vean, a ver, ¿dónde cojo? Recto y para adelante. Esa es la posición ideal. Esa es nuestra posición, inclusive como movimiento, entendiendo que tenemos diferencias no con el gobierno. Pero vemos en lo fundamental que hay un avance del proceso democrático y nosotros nos pegamos de ese pedacito que tenemos acá para ver si podemos profundizar la democracia en este país y podemos efectivamente avanzar hacia la democracia popular. Si el movimiento social y popular comprende el momento, nosotros vamos a estar donde tenemos que estar. No nos va a dar miedo tomar decisiones, estar al frente de este proceso, porque acá no lo estamos jugando nosotros. Tal vez nosotros tengamos la posibilidad, la gran mayoría, de tener jubilación. Estoy hablando de cualquiera de las reformas. Hablemos de la pensión para que nosotros, pero nuestras generaciones hoy no la tienen. No la tienen. Los viejos, las viejas, los adultos mayores tampoco la tienen. Nos toca hacer algo. Ay, si de pronto nos toca para cualquier cosa, tendremos que contar. Pero nos toca avanzar mientras esto no se tome control. Como es el techo de la Constitución Nacional, que es la Constitución que inclusive el mismo Gustavo Petro estuvo en ese proceso, esa es la que tenemos. Cuando podamos avanzar en formas organizativas, en formas de lucha, implica otro tipo de situaciones, otra cosa será el tema en el mundo y en el país. Pero mientras tanto, está la vida. Y nos toca trabajar eso. ¿Qué les decimos a los compañeros y compañeras? Trabajemos en esta vida. Juntémonos en esto. Y juntándonos en esto, nosotros estamos luchando por democracia, el propósito del tema de la democracia y el tema de la soberanía. Hoy Gustavo Petro tiene una situación frente al tema del Borbón. Nosotros estamos planteando las cosas y estamos hablando con el gobierno directamente. ¿Sí? Pero entendemos que si hoy Gustavo Petro, como presidente, no hubiese tomado la decisión de que la reforma tributaria también estuviera parte del pago de la deuda externa, parte del equilibrio fiscal del país, ese gobierno no estuviera hoy tan como está en este momento, estuviera peor. ¿Por qué? Porque eso de estar pegándole aquí, pegándole allá, pegando con todo el mundo, que eso es lo que la gente considera que le está peleando con todo el mundo. No, él está mirando cosas donde el pueblo madure, avance más para ver cómo se va a atacar el tema del imperialismo acá. Porque el imperialismo no se ataca diciendo, ni quemando banderas, ni diciendo como el imperialismo. El imperialismo se ataca con cualquier duro, es como un pueblo bien parado en las calles y defendiendo en caso de cualquier tipo de situación del gobierno norteamericano acá. Pero hoy ese problema no se pone así. ¿Sí? Hoy tenemos otras cosas.
Y creemos que el liderazgo aquí tiene influencia, tiene incidencia. Pero ese tema de incidencia tendrá su momento y su valor, porque eso, entre la estructura que pueda tener cosas acá. Acá se el tema de las regalías, el tema del presupuesto, el tema de todo se le está poniendo a Gustavo Petro para que nada pase, no se den las cosas acá. Entonces, llamo mucho la atención sobre eso y quiero decirles para terminar, que hoy tenemos que nosotros definir y escoger más que definir, no, ser conscientes de que si está en juego o no lo que tenemos de democracia hoy, o que venga otra tendencia, la tendencia fascista, que se nos imponga la tendencia fascista acá. Y lo otro, no basta, esto es lo que nos queda a nosotros, que si no lo sabíamos, ya lo entendemos en la práctica, en la realidad. No basta tener gobierno. ¿Quién dijo que tener gobierno es el poder? Nos toca tener el poder. Y esa es la situación que nos está enseñando los 2 años que lleva Gustavo Petro aquí en el gobierno. Para que exista un gobierno que pueda efectivamente avanzar en un proceso de transición democrática, se necesita también el poder. Y el poder pasa también por la estructura, no solamente de justicia, sino del legislativo. Y viene lo otro que tiene que ver con el tema de las fuerzas de seguridad, con la inteligencia militar y todo eso. Mire, Gustavo Petro hizo una cosa muy interesante, que eso le estaba causando problemas gravísimos, que es el de los puntos de genocidio. Posible genocidio que se podía dar casi que antes de las elecciones, dentro de las elecciones, o unos meses después de las elecciones. Es cuando empieza ya, como presidente, a hacer el cambio en las fuerzas militares, tanto de policía como del Ejército Nacional. Y les voy a decir una cosa, compañeros y compañeras, ha sacado por lo menos el 34% de sus posibles obvios que habían ahí, pero hay un resto. Hay un resto, o porque están metidos con la doctrina militar del enemigo interno, o porque están seriamente comprometidos con el narco y las mafias en el país. Y cuando hablo de narco y mafias en el país, es que están claramente tratados con el grupo, por lo menos paramilitares y delincuentes y bandas en las ciudades del país. Entonces, en un país así, en esas condiciones, nosotros tenemos que decir, en lo que perfilamos del gobierno Petro, vemos una ansia de que el proceso democrático en este país avance, pero lo digamos. Porque ahí están detrás esperando a ver si abrimos la puertecita para que el resto del movimiento vaya cogiendo para este lado, cojan para este lado, o cojan para este lado. Nos toca juntarnos. Entonces, a llamarnos a eso y vamos por adelante con el tema de la democracia en este país. Le vamos a juntar todo a eso, la apuesta jugada con eso, y esperando que nuestras cristianas, ¿sí?, hombres y mujeres, comprendan que hay una necesidad grande de avanzar en la democracia, de avanzar en la soberanía y avanzar fundamentalmente en el bienestar social popular de nuestra gente. Bien, no, indudablemente, compañeros, este pleno, quienes respaldamos por quedarnos con la democracia y no el fascismo, vamos a dar un fuerte aplauso al respaldo del gobierno del campo. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la democracia en Colombia! ¡Viva, viva, viva! Vamos por